Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, 13 de septiembre, clase de asignatura de anestesia, correspondiente a anestesia regional, la primera clase, la segunda clase, anestésicos relajantes musculares. Habíamos hablado en las primeras clases de anestesia general, ahora nos toca hablar de anestesia regional. La anestesia regional, como ya se estarán imaginando, consiste pues en bloquear una región del organismo, puede ser una extremidad inferior o superior, o una región determinada del abdomen, y esto lo vamos a lograr a través del uso de los anestésicos locales, ¿no? Entonces, los anestésicos locales son fármacos que van a actuar de una manera muy peculiar, bloqueando la conducción nerviosa, ¿no? De una manera reversible también, en una determinada zona del organismo, ¿no? En este caso, van a actuar bloqueando, pues, el tejido nervioso o las terminaciones nerviosas, accediendo previamente a las zonas anatómicas del espacio epidural o del espacio subaracnoideo. Entonces, pero ¿cómo vamos a bloquear esta sensación, esta vía sensitiva de la fibra nerviosa? Estos anestésicos locales van a actuar produciendo el bloqueo del receptor del canal del sodio en la membrana celular de la fibra nerviosa, ¿no? Esta es la membrana y estos son los receptores iónicos para sodio. Ustedes saben que normalmente para producirse una despolarización de la membrana tiene que entrar sodio a través de estos receptores y salir potasio para producirse la despolarización de la membrana y la conducción del impulso. Entonces, estos anestésicos locales que ya vamos a conocer más adelante van a actuar bloqueando este receptor. Estos anestésicos locales tienen una forma, son polares, tienen una forma iónica y otra forma no iónica. La forma iónica es la que va a bloquear el receptor para el canal del sodio, evitando que se produzca la despolarización y por lo tanto no la conducción del impulso. Y la otra forma no ionizada va a atravesar la membrana y se va a juntar con la forma iónica en un determinado pH en el citoplasma de la célula y se van a equilibrar las concentraciones iónicas y no iónicas del anestésico local, formando lo que conocemos con el nombre de pK de absorción, que es determinado, un número determinado, una medida de la cantidad de anestésico local ionizado y no ionizado a un pH normal, ¿no? El pK de absorción del anestésico local es determinado para cada anestésico local, es diferente, ¿no? Y va a determinar el inicio de acción del anestésico local, ¿no? Hay anestésicos locales que son más liposolubles que otros y la liposolubilidad del anestésico local va a estar directamente en forma proporcional directa a la potencia. Por lo tanto, cuanto más liposoluble el anestésico local, más potente va a ser. ¿Ok? Igualmente, cuanto más unido a proteínas sea este anestésico local, la duración va a ser mayor en tiempo de determinado anestésico local. El pK de absorción, como les decía, la cantidad
de fracción ionizada y no ionizada del anestésico local a un pH normal está en relación al tiempo o al periodo de latencia o al inicio de acción, de que sea más rápido o sea más lento en ese anestésico local propiamente dicho. Es más rápido ese inicio de acción cuanto más se acerque al pH normal. Cuanto más ese pK de absorción se acerque al pH normal, ese anestésico local va a actuar más rápidamente en el paciente. Si ese pK de absorción se aleja del pH normal, que es 735, 745, entonces va a demorar en iniciar su acción en el paciente. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, según la estructura química del anestésico local, hay una cadena intermedia para cada anestésico local que va a determinar el tipo de familia a la que va a pertenecer ese anestésico local. Y tenemos dos familias de anestésicos locales, los ésteres y las amidas, ¿no? Vamos a tener los ésteres actualmente están en desuso. ¿Por qué? Por su alta toxicidad. Son muy tóxicos desde el punto de vista nervioso, hepático. Y las amidas, el otro grupo de familias de anestésicos locales, que son los que se usan actualmente, ¿no? Y dentro de las amidas, pues tenemos a la bupivacaína, tenemos a la lidocaína, a la ropivacaína, a la levobupivacaína, y estas son los anestésicos, las drogas o los anestésicos locales que están actualmente en boga y que se están usando actualmente, ¿no? Entonces, vamos a ver que tanto, sobre todo en el Perú, que existe bupivacaína y lidocaína, son los únicos dos anestésicos locales que tenemos en nuestro país, bupivacaína y lidocaína. Un tiempo hubo levobupivacaína y también ropivacaína, pero salieron del mercado por razones de precio, ¿no? Y de competitividad con lidocaína, por ejemplo, que es muy barata, muy económica, y bupivacaína también. En cuanto al pK de absorción de la bupivacaína, se aleja del pH normal. El pK de absorción de la bupivacaína es 8.1 y está alejado del valor de 735, 745, por lo tanto, la conclusión es que su periodo de latencia va a ser más prolongado y su inicio de acción más prolongado también, ¿no es cierto? Tenemos que esperar que actúe la bupivacaína unos 15 a 20 minutos para lograr su efecto, ¿no? No así la lidocaína. La lidocaína tiene un pK de absorción de 7.8, se acerca más al pH normal y por lo tanto el inicio de acción va a ser más rápido o el periodo de latencia más corto. Recuerden que el concepto de periodo de latencia es desde que se administra el fármaco hasta que se inicia la acción. Ese tiempo es más corto en lidocaína por tener un pK de absorción más cerca al pH normal. En cuanto a liposolubilidad y potencia, como les había dicho, es directamente proporcional a mayor liposolubilidad, mayor potencia del anestésico local. Bupivacaína es altamente liposoluble, no así lidocaína, por lo tanto, más potente bupivacaína que lidocaína. Y en cuanto a unión a proteínas y duración del anestésico local, bupivacaína se une mucho a proteínas, no así lidocaína. Por lo tanto, la duración de bupivacaína es más prolongado, 3 a 4 horas, y la lidocaína
50 minutos a hora y media como máximo. Bien, entonces ya hablando de la química de estos, la farmacología de estos anestésicos locales, vamos a pasar a ver a qué nivel actúan, ¿no? Estos anestésicos locales van a actuar a nivel de las fibras nerviosas. Sabemos que las fibras nerviosas, algunas son más de velocidad de conducción más rápido, porque tienen menos contenido de mielina. En cambio, hay otras que son más mielinizadas, como son, por ejemplo, las fibras A delta y las fibras C, que no son amielinizadas, y las A delta son altamente mielinizadas. Estos anestésicos locales van a actuar a nivel de las fibras A delta y de las fibras C y también de las fibras B, produciendo este bloqueo a nivel de estas fibras, y estas fibras son encargadas pues del dolor, de la sensación, del dolor, de la temperatura, ¿no? Y igualmente en las fibras C, que son las de más rápida conducción y no tienen mielina, miren, delgadas, fibras delgadas, sin mielina, amielinizadas, y fibras A delta, las más veloces en conducción, y sí contienen mielina, pero dentro de las que tienen mielina son las de conducción más veloz, y van a bloquear, tienen fibras sensitivas, ¿no? Que tienen que ver con los nociceptores de dolor y temperatura. Igualmente las amielinizadas C, que tienen que ver con fibras de nocicepción de dolor y temperatura. Van a actuar entonces estos anestésicos locales a nivel exclusivamente de estas fibras, ¿no? De las otras también, pero en menor intensidad, porque van a demorar en tomarse por el alto contenido de mielina y por la conducción, que es muy lenta. Igualmente las fibras B también son tomadas por los anestésicos locales, pero las fibras B contienen en su 80 o 90% fibras autonómicas, que tienen que ver ya no con el dolor y la temperatura, sino más bien con el grado de vasodilatación y vasoconstricción del tejido vascular, ¿no? Entonces, estos anestésicos locales ya mencionados van a actuar a este nivel de estas fibras y con predilección de las fibras A delta, C y B. Recuerden la función que tienen estas fibras. Volviendo a la estructura química y de las propiedades físico-químicas del anestésico local, habíamos dicho que van a contener una cadena intermedia que va a determinar la clasificación del anestésico local en éster y en amida, pero además tienen una zona lipofílica y una zona hidrofílica, que es el grupo amina y el grupo aromático, ¿no? De la estructura química del anestésico local. Igualmente, entonces, la cadena intermedia del anestésico local va a ser el responsable de la clasificación de este anestésico local en amida o en éster. Habíamos así mencionado que los grupos ésteres no se usan actualmente por ser altamente tóxicos, sobre todo hepatotóxicos, y el grupo amida, que sí está vigente en la actualidad, haciendo hincapié en bupivacaína y en lidocaína o silocaína, su nombre comercial, que son los que existen en nuestro país. Vuelvo a repetir, actualmente existe levo y ropi también mepivacaína, pero en otros países, ¿no? Estos anestésicos locales, tanto las amidas, que son las más utilizadas actualmente, tienen su nombre comercial y su nombre farmacológico, ¿no? Entonces, nombre comercial de la lidocaína es silocaína, es lo mismo. Nombre comercial de la bupivacaína, duracaína,
¿no? Y bupivacaína actualmente en nuestro país existe así, con este nombre genérico, ¿no? La ropivacaína y la levobupi la teníamos en años anteriores, pero salieron también del mercado, ¿no? Levobupivacaína era chirocaína y ropi naropin. Estos anestésicos locales van a existir en diferentes varicidades. ¿Qué es la varicidad? Se refiere a la densidad del anestésico local con respecto a la densidad del líquido cefalorraquídeo. La densidad del líquido cefalorraquídeo, si nosotros recordamos, es equivalente a 0.99 cifra periódica. Por lo tanto, se considera equivalente a 1 la densidad del líquido cefalorraquídeo. Si usted compara las densidades de estos anestésicos locales como referente la densidad del líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a tener anestésicos locales hiperbáricos, aquellos que tienen densidad superior a 1, mayor de la que el líquido cefalorraquídeo, y anestésicos locales isobáricos, igual o cercano a 1, y anestésicos locales hipováricos, aquellos que van a tener densidad por menor de 1, ¿no? Entonces, bupivacaína, por ejemplo, existe en 3 presentaciones y con diferente varicidad. Presentación al 0.5% y al 0.75% en forma isobárica, o sea, casi igual que la densidad del líquido cefalorraquídeo, muy cercano. Y presentaciones, en el Perú existe presentación al 0.5% hiperbárica o pesada de densidad mayor que la del líquido cefalorraquídeo. También hubo bupivacaína al 0.75% hiperbárica, pero actualmente ya no existe, también salió del mercado por razones económicas. Y con bupivacaína al 0.5% hiperbárica, vuelvo a repetir, sí la tenemos actualmente en el mercado, usándose actualmente en las diferentes anestesias regionales. Entonces, en cuanto a bupivacaína, tenemos estas 2 presentaciones en forma isobárica y actualmente en forma hiperbárica solo tenemos 0.5%, pero existe mundialmente al 0.75 también. Lidocaína solo existe en forma isobárica, a una concentración al 2%. Solo isobárica para uso epidural, ¿ya? Las formas isobáricas son para administración epidural y las hiperbáricas son para administración subaracnoidea. Vamos a ver a qué se refiere epidural y subaracnoidea. Estos fármacos también cuando tienen sus dosis de administración, ¿no es cierto? Por ejemplo, bupivacaína generalmente no se debe exceder uno de 3 miligramos por kilo de peso en el paciente, porque dosis mayores ya estamos hablando de toxicidad del anestésico local. En cuanto a lidocaína, las dosis oscilan entre 4.5 miligramos por kilo de peso y pueden llegar hasta máximo 7 miligramos por kilo de peso como dosis máxima, entre 4.5 a 7 miligramos por kilo de peso. Valores mayores, ya estamos hablando de posibilidad de causar toxicidad con este fármaco en el paciente. Estos fármacos, como ya hemos mencionado, tienen afinidad por el sistema nervioso central, ¿no? Por la fibra nerviosa, es ahí donde actúan. Entonces, si nosotros nos vamos a exceder en la dosis con uno u otro anestésico local que sea que hayamos elegido, esto va a repercutir en presentándose síntomas y signos en el paciente. Inicialmente, estos síntomas pueden corresponder a que el paciente te avisa
y te dice se me han tapado los oídos o me suenan los oídos, no puedo ver, tengo visión borrosa, se me adormece la lengua y la boca y me empieza a doler la cabeza. Son signos iniciales de toxicidad del anestésico local. Si no le damos importancia, continuamos administrando el anestésico local, esto puede llegar hasta convulsiones generalizadas y hasta producirse depresiones respiratorias importantes que te pueden llevar hasta el paro cardíaco, ¿no? A una depresión generalizada del sistema nervioso central con inconsciencia y presentándose la parada cardiorrespiratoria. Vuelvo a repetir, estos son los síntomas de toxicidad del fármaco, cuando nos hemos excedido de las dosis ya mencionadas, ¿no? Existen dos maneras de administrar la anestesia regional, o loco-regional también llamada así, ¿no? Usted puede hacerlo a través de la administración del anestésico local, a través del espacio epidural o peridural también. Entonces tendremos la anestesia regional epi o peridural. Y la otra forma es colocando el fármaco en el espacio subaracnoideo, en cuyo caso le llamaremos anestesia regional de tipo espinal, subaracnoidea o raquídea. Son sinónimos, es lo mismo. Vuelvo a repetir, anestesia regional espinal, subaracnoidea o raquídea. Los tres nombres significan que el fármaco va a ser administrado en el espacio subaracnoideo en contacto con el líquido cefalorraquídeo. El epidural, como su nombre lo dice, es antes de punzar la dura madre en el espacio epidural. Entonces vamos a analizar la anatomía, ¿no?, de la anestesia neuroaxial, qué planos debemos pasar para llegar a estos dos espacios. Tenemos que pasar con la aguja, obviamente, y una jeringa cargada con el anestésico local, la piel, la grasa subcutánea, luego viene el ligamento supraespinoso que une todas las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso que une los cuerpos intervertebrales y posteriormente viene el ligamento flavum o ligamento amarillo. Y después de ese ligamento amarillo, inmediatamente viene el espacio epidural. El espacio epidural es virtual, no tiene conexión con el medio ambiente. Por lo tanto, tiene una presión negativa de succión. Cuando usted llega con la jeringa, con la aguja al espacio epidural, la presión negativa del espacio va a succionar el contenido de la jeringa. Es la única prueba de identificación del espacio epidural, ¿ya? Luego del espacio epidural, como su nombre dice, viene la meninge, la dura madre. Luego de la dura madre, que es muy unida a la aracnoides, va a venir el espacio subaracnoideo o espacio raquídeo, donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Y donde ya, si es que la aguja llega, ya se va a convertir en una anestesia regional de tipo espinal, raquídea o subaracnoidea. Entonces, anestesia epidural en el espacio epidural, anestesia raquídea en el espacio subaracnoideo, atravesando ya todas las meninges. Acá, volviendo a revisar la anatomía del eje neuroaxial, el ligamento supraespinoso, miren acá, está uniendo todas las apófisis espinosas, estos son los cuerpos vertebrales, esta es la apófisis espinosa, un ligamento supraespinoso que une todas las apófisis espinosas de las vértebras, el ligamento interespinoso entre espina y espina de vértebra, luego viene el ligamento amarillo e inmediatamente después el espacio epidural, ¿no es cierto? Acá en un corte, miren,
Acá tenemos el espacio epidural. El espacio epidural contiene plexos vasculares, contiene tejido celular subcutáneo, grasa, contiene fibras nerviosas, ¿no? La dura madre y las meninges, como ustedes saben, envuelven la médula, ¿no? Y van a estar en contacto también con las fibras nerviosas, ¿no? Con la rama dorsal, la rama ventral de la fibra nerviosa, y cuando usted coloca, pues, la anestesia en el espacio epidural, lógicamente va a también el anestésico local entrar en contacto con estas fibras nerviosas para producir el bloqueo del impulso. Y luego viene pues la dura madre, el espacio subdural, la aracnoides y el espacio subaracnoideo, que también contiene plexos venosos y arteriales, ¿no? Venosos y arteriales. Y luego viene la pía, que es la pía madre, que está bien unida a la médula espinal. Entonces no se toca la médula para nada, porque el espacio epidural está antes y el espacio subaracnoideo también. Otro concepto que debemos de tener los anestesiólogos muy presentes son los dermatomas, ¿no? Que es la región de la piel, el área de la piel que está inervada por la raíz o nervio dorsal de la médula. Aquí habíamos visto que emergen las raíces nerviosas para inervar las diferentes zonas de la piel, y eso topográficamente le vamos a llamar dermatomas, ¿no? Entonces, las raíces, por ejemplo, lumbares 1, lumbares 2 van a inervar lo que es región inguinal y parte superior del miembro inferior, para tener en cuenta las zonas donde va a trabajar el cirujano, ¿no? Por ejemplo, las hernias inguinales corresponden a L1, tengo que punzar lo más cerca a esa región donde va a operar el cirujano, para poder que el anestésico local tome esos dermatomas indicados y se analgesie en esa zona, se anestesie la zona. Entonces, los nervios cutáneos son los que van a llegar a la piel recogiendo la sensibilidad de esta, ¿no? La noxa, la herida, la incisión del cirujano va a desencadenar el compromiso de los nociceptores de la terminación nerviosa, y se va a producir dolor, ¿no? Porque esa activación de los receptores, los nociceptores, va a desencadenar todo un proceso de liberación de neurotransmisores y sustancias inflamatorias que se van a transmitir a través de las vías nerviosas hasta la médula espinal, y luego transportar la información a través de los haces espinotalámicos a las partes superiores del sistema nervioso central, al sistema límbico. Estoy hablando del tálamo y de la corteza, donde se va a producir la sensación de ubicación del dolor, la conciencia del dolor y la parte emocional o la actitud sentimental del paciente frente al dolor. Estoy hablando de angustia, estrés, preocupación, miedo, huida, por sentir dolor cuando la información llega hasta los centros superiores, ¿no? Bien, entonces el dermatoma me va a indicar la zona de la piel que está inervada por esa determinada raíz. Si yo puso a nivel de lumbar 1 o de dorsal 12, voy a estar implicando la anestesia de todas estas zonas. Y yo sé que el cirujano o el paciente ya trae un diagnóstico de hernia inguinal, por lo tanto estoy bloqueando esta zona. Si es una cirugía de rodilla traumatológica, entonces la anestesia regional debe pulsar niveles más bajos, porque mire, acá están comprometidos los dermatomas lumbar 3, lumbar 4. Por lo tanto, yo tengo que elegir punción entre lumbar 3 y lumbar 4, lo más cercano a la zona donde va a trabajar el cirujano. Para esto el anestesiólogo tiene sus reparos anatómicos, ¿no? Palpa las apófisis espinosas de la columna vertebral, de las vértebras,
con la región ventral del dedo pulgar, ¿no? Palpa bien las apófisis espinosas, sabiendo que dorsal 7 equivale al borde inferior de la escápula. Luego bajamos y vemos que si trazamos una línea horizontal uniendo las crestas ilíacas, fibras sacras, tenemos que la espina ilíaca posterior superior, trazando también una línea horizontal que una las espinas ilíacas, estamos hablando de un nivel sacro 1, sacro 2, ¿no? Entonces, para hernias inguinales, por ejemplo, tendríamos que punzar entre D12 y L1 o L1 y L2 para comprometer los dermatomas que tienen que ver con la inervación de la ingle, ¿no? Para una cirugía de rodilla, la punción va a ser más baja, entre L3 y L4, por lo tanto, trazo mi línea imaginaria entre las crestas ilíacas y tengo que punzar en esta zona, entre apófisis final de L3 y comienzo de L4, ¿no? Ojo, para anestesia regional de tipo epidural, nosotros podemos punzar a nivel de todos de toda la columna vertebral. Podemos punzar si queremos adormecer determinadas zonas superiores, sobre todo lo hacen acá los anestesiólogos que practican o dedicados a terapia del dolor, las zonas cervicales que son más delicadas, ¿no? Tienen que ver con inervaciones más superiores, por lo tanto ahí se usan otro tipo, menores dosis de anestésico local y unas agujas mucho más delgadas. Porque a este nivel, ustedes recuerden que médula espinal llega hasta L1, ¿no? Entonces, a este nivel tenemos que ser mucho más exactos en la identificación del espacio epidural. Acá no se coloca anestesia subaracnoidea porque ya estarías más cerca del compromiso de la médula espinal, ¿no? Acá en estas regiones, cervical, dorsal y lumbar, anestesia epidural. Para anestesia subaracnoidea, por debajo de L1 debe ser realizada la punción porque sabemos que hay médula espinal hasta L1. En niños, la médula llega hasta L2, entre L2 y L3. Hay que tener presente eso para no comprometer la médula. Entonces, en epidural yo puedo punzar niveles cervicales, dorsales, lumbares, pero en subaracnoidea solo niveles lumbares. Otra condición que debe tener presente siempre el anestesiólogo es la posición del paciente para colocar este tipo de anestesias, ¿no? Usualmente lo hacemos en posición sentada, y también es válido hacerlo en decúbito lateral, sobre todo en las pacientes gestantes, embarazadas, para disminuir la compresión de la vena cava inferior por el crecimiento del útero, ¿no? Porque estos anestésicos locales no solo van a actuar de una manera reversible, produciendo bloqueo sensitivo, sino también va a haber bloqueo motor, y va a haber bloqueo autonómico, recuerden, de las fibras. Las fibras sensitivas también traen fibras motoras y también traen fibras autonómicas. Las fibras autonómicas son muy importantes porque al bloquear estas fibras, nosotros vamos a producir vasodilatación. Al producir vasodilatación, vamos a provocar disminución de aporte al ventrículo derecho, por lo tanto va a haber hipotensión por disminución de gasto y por vasodilatación. Eso se traduce en otras palabras en hipotensión, baja de la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomar las medidas para prevenir que esta hipotensión no sea muy marcada en el paciente, ¿no? Y lo hacemos, nosotros los anestesiólogos usamos soluciones fisiológicas, poligelinas para contrarrestar la hipotensión,
y sobre todo drogas vasoconstrictoras tipo fenilefrina, que es la que tenemos en el stock indicado, efedrina, fenilefrina, pero en Perú solo existe etilefrina o nombre comercial Efortil para aliviar o contrarrestar la vasodilatación producida por la presencia del anestésico local bloqueando las fibras autonómicas. Entonces, les decía que en el paciente las embarazadas, las gestantes, por compresión del crecimiento del útero contra la vena cava inferior, es preferible colocar la anestesia regional en decúbito lateral izquierdo para disminuir esa compresión de la vena cava inferior y así disminuir la hipotensión causada por el anestésico local en la paciente, sobre todo en la gestante. Otra razón por la cual indicamos este decúbito lateral izquierdo en la paciente gestante es porque con la descompresión uterina va a haber liberación de la compresión de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y vamos a mejorar el aporte al corazón derecho. Bien, la posición sentada es la que usamos más frecuentemente, sobre todo para pacientes obesas, ¿no? Donde vamos a aperturar los espacios intervertebrales para hacer más fácil el pasaje de la aguja entre apófisis y apófisis espinoso. Entonces, la posición tiene que ver también con el nivel o velocidad con el que va a tomar la inyección del anestésico local dentro del espacio epidural o del espacio subaracnoideo, según sea el elegido, ¿no? El espacio subaracnoideo no es el mismo que el espacio epidural, ya hemos visto, y queda pues entre el aracnoides y la pía madre que está envolviendo a la médula espinal. Para llegar al espacio subaracnoideo tenemos que atravesar el espacio epidural, la dura y la aracnoides, ¿no es cierto? Este espacio continúa con los ventrículos cerebrales y las cisternas cerebrales, contiene el líquido cefalorraquídeo y contiene también las estructuras nerviosas y los vasos que se dirigen hacia la médula, ¿no? Existe médula hasta L1, ¿no? Y en el adulto. En el niño puede llegar entre L2 hasta L3. Hay que tener mucho cuidado para no causar trauma en la médula en el caso de la anestesia subaracnoidea. Existen, hablando de las agujas del equipo ya de anestesia raquídea o espinal, ya hablando de anestesia subaracnoidea, existen muchos modelos de punta de aguja. Generalmente usamos actualmente la Witacre y la Quinque, ¿ya? Y para anestesia epidural usamos la Towi, tiene su nombre propio Towi. Y miren, comparen calibres. La aguja de epidural es más gruesa, generalmente es una aguja 18G, el calibre. Y para anestesia subaracnoidea, la Quinque y la Witacre o punta de lápiz, generalmente usamos agujas de calibre muy delgado, 27G, del grosor de un pelo, de un cabello, ¿no? Para llegar entonces al espacio subaracnoideo tenemos que atravesar no solamente el ligamento supraespinoso, interespinoso, el amarillo, el espacio epidural y la dura con la aracnoides y llegar al espacio subaracnoideo. La técnica espinal es mucho más fácil, la técnica epidural, porque la aguja entra hasta que retiras el vial de la aguja y gotea el líquido cefalorraquídeo. Cuando usted ve que gotea el líquido cefalorraquídeo de características normales, claro, cristalino, color cristalino, ¿no? Sin sangre, sin pus, sin nada. Esa es la característica, cristal de roca, la característica normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces usted inyecta el anestésico local para bloquear las raíces nerviosas, ¿no?
Siempre se hace, tanto para anestesia raquídea como para anestesia epidural, la desinfección de la zona donde uno va a punzar. Hace una infiltración de la piel con un jabón subcutáneo, con una dosis muy pequeña de anestésico local en la piel, ¿no? Para luego introducir la aguja de anestesia subaracnoidea o la epidural según usted haya elegido. Como decía, para el caso de la aguja espinal, usted tiene que perforar la dura madre, pasar el espacio epidural, perforar la dura madre, retirar el fiador de la aguja y comprobar la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tras la aspiración con la jeringa cargada con el anestésico local para ver si no hay sangre o no hay pus, entonces se inyecta el anestésico local, luego se retira la aguja y se coloca un apósito, ¿no? Ahí está en decúbito lateral o en posición sentada y está entrando con la aguja espinal o subaracnoidea hasta que gotee el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De características normales, en ese momento se embola la jeringa con el anestésico local. Recuerden que el anestésico local debe ser hiperbárico y de volumen bajo, máximo entre 4 a 5 ml de anestésico local, no más para anestesia raquídea o subaracnoidea. Para anestesia epidural esto varía, ¿no? Ya no voy a punzar la meninge, voy a hacerlo en el espacio epidural con la aguja TOWI, que es gruesa. Vale decir que el diámetro del espacio epidural a nivel lumbar oscila entre 3 a 4 centímetros a nivel lumbar. A nivel dorsal, el diámetro del espacio epidural es mucho más angosto. Estamos hablando de 1 a 2 milímetros. Milímetros el diámetro del espacio epidural. A nivel dorsal, vuelvo a repetir, 1 a 2 milímetros. A nivel lumbar es más ancho, 3 a 4 milímetros. De todas maneras, estamos hablando de milímetros. Por lo tanto, esta técnica de llegar al espacio epidural requiere mucha experiencia y habilidad del anestesiólogo para caer justamente en el espacio, en esos 3 a 4 milímetros. Un movimiento en falso y ya usted no está en el espacio epidural, está en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Y el anestesiólogo debe ser lo suficiente prudente como para saber si está verdaderamente en el espacio epidural y no en el subaracnoideo, porque las dosis de anestésico local para analgesia epidural son mayores, los volúmenes son entre 10 a 20 ml. En caso de anestesia subaracnoidea estamos hablando de 3 a 4 ml, como máximo 5 ml de bupivacaína hiperbárica. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo no me he dado cuenta que he llegado al espacio subaracnoideo y coloco un volumen como para anestesia epidural, puedo causar una reacción tóxica en el paciente, que puede ir desde tinnitus, como ya hemos visto, hasta parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, el anestesiólogo tiene que ser un especialista muy experimentado y muy cuidadoso de su técnica de aplicación de anestesia regional. La anestesia raquídea máximo 4 a 5 ml, acá hay un error ml, ¿ya? Esta anestesia tiene menor tiempo de latencia, ¿ya? Rápidamente, es de inicio rápido, rápidamente se va a anestesiar la zona, ¿no? Y el bloqueo de la zona va a ser más predecible en cuanto a altura, porque habíamos visto que estos dos espacios, tanto el subaracnoideo como el epidural, son longitudinales. Con la presión que uno hace en el émbolo de la jeringa, puede el anestésico ascender niveles superiores a los dermatomas que queremos bloquear. Eso quiere decir, si yo he punzado entre L1 y L2 y le doy velocidad a la inyección del anestésico local,
esa analgesia puede subir hasta dorsal 7, dorsal 6, dependiendo de la velocidad con que el anestesiólogo, haya administrado el anestésico local. Entonces, el bloqueo es más predecible en altura en anestesia raquídea, hay que tener más cuidado. En anestesia regional de tipo epidural también, ¿no? Entonces hay factores que van a influir, factores de la técnica que van a influir en los niveles de dermatomas tomados por el anestésico local. Y eso es la altura de la inyección, la velocidad de la inyección y la posición del paciente. Habíamos hablado que hay una posición en decúbito de lateral y en la otra en sentado, ¿no? El nivel superior de anestesia más alto se puede obtener en decúbito lateral y más bajo con el paciente sentado. Por gravedad cae el anestésico y toma las fibras nerviosas más inferiores, ¿no? En posición sentada. La anestesia epidural es una técnica un poco más especializada que la anestesia subaracnoidea, como han podido ver, porque la subaracnoidea entra a la aguja y hasta que salga el líquido cefalorraquídeo. Pero la anestesia epidural no, o peridural, epidural, es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. Va a ser colocado el anestésico local en el espacio epidural. Es simple en manos de alguien que es bien experimentado y puede hacerse desde la región cervical hasta la región lumbar, y usamos una aguja más gruesa, ¿no? Generalmente la 18. Antiguamente se usaba la 16, un tremendo grosor de aguja, pero actualmente usamos el 18G. ¿Y cómo identificamos el espacio epidural? Hay una técnica que consiste en embolar la aguja, como vamos a ver más adelante. Embolamos la aguja generalmente de 10 centímetros, cargada con aire, o si quieren con una mezcla de anestésico local de unos ml, 2 o 3 ml de anestésico local con aire, y vamos introduciendo la aguja y haciendo presión en el émbolo. Cuando la punta de la aguja llega al espacio epidural, la presión negativa del espacio epidural va a succionar el contenido de la jeringa. Esa es la única prueba que tengo de que me encuentro en el espacio epidural y no debo avanzar más con mi aguja, ¿ya? Entonces, ustedes sabrán, pues, ya les dije el diámetro del espacio epidural al nivel lumbar. Por lo tanto, no debo pasarme ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos tampoco, ¿no? Porque si es menos, el anestésico local se va a ir a cualquier sitio, menos al espacio epidural, y no va a mojar, comprometer las fibras nerviosas que queremos bloquear, ¿ya? Entonces tiene que caer la punta de la aguja justamente en el espacio epidural. ¿Cómo lo identifico? Con la jeringa cargada de aire o con una mezcla de aire con un poco de anestésico local. Embolado a la aguja TOWI, que es la aguja de epidural, voy avanzando poco a poco haciendo presión en el émbolo de la jeringa. Cuando el émbolo, el contenido de la jeringa, es succionado porque la punta de la aguja llegó al espacio epidural, por la presión negativa del espacio epidural, en ese momento dejo de introducir la aguja. Esto lo van a ver en su práctica simulación del día de mañana, ¿ya? Los docentes, los doctores tienen sus videos, tienen sus PPTs que les van a enseñar también cómo es la identificación del espacio epidural con jeringa cargada de aire y la prueba de la pérdida de la resistencia, así se llama, prueba de la pérdida de resistencia para identificar el espacio epidural. La aguja que usamos en anestesia epidural es TOWI. Y miren, acá les presento la aguja, es de punta curvada. Si la ponemos de perfil,
ustedes van a ver a la aguja que esta parte es curvadita, justamente para hacerla atraumática y no punzar la dura madre, sino hacerla como que si usted se pasó de fuerza, llegó al espacio epidural, pero empujó la dura madre, la puntita de la aguja es curvadita hacia arriba, ¿no? Siempre tiene que estar la aguja con su bisel, su guía dentro, y su jeringa que va a ir cargada de aire y embolada en esta zona, un catéter. Una de las ventajas de la anestesia epidural con respecto a la anestesia subaracnoidea es que yo puedo dejar un catéter en el espacio epidural, que lo voy a colocar a través de la aguja, retiro la aguja, dejo el catéter en el espacio epidural y a través de este filtro antibacteriano voy a administrar las dosis de anestésico local, ¿no? La aguja TOWI es curvada entonces en la punta, calibre 18G, y viene graduada en centímetros. Cada nivel es 1 centímetro, ¿no? Entonces, el espacio epidural en la gran mayoría de pacientes peruanos, mujeres, está entre 4 a 6 centímetros de introducción de la aguja, ¿no? Si esta aguja viene así graduada, uno va calculando más o menos a qué nivel puede encontrar el espacio epidural. Incluso hay muchas personas que es suficiente la introducción de la aguja entre 3 a 4 centímetros y ya está usted llegando a identificar el espacio epidural. En cuanto a la anatomía del espacio epidural, ya lo hemos mencionado, que contiene estructuras vasculares, ¿no?, que se encuentra después del ligamento amarillo y que está en contacto con los vehículos vertebrales y agujeros de conjunción por donde están saliendo las fibras nerviosas que queremos anestesiar. El espacio epidural tenemos hasta el agujero magno, hasta el llano sacro, ¿no? Acá miren, entra la aguja, atraviesa el ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y estás ya en el espacio epidural. Es cuando se pierde la resistencia del émbolo de la jeringa, ¿no?, para identificación de espacio epidural. Entonces pasamos piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo o flavum, e inmediatamente viene el espacio epidural. Y después está la dura madre con la aracnoides y luego viene el espacio subaracnoideo. Igual hay que desinfectar la zona antes de la inyección. Primero se identifica el espacio que voy a punzar de acuerdo a la cirugía que se va a realizar en ese paciente. Se desinfecta la zona lumbar con soluciones yodadas generalmente o antisépticas, y luego se usa, después de limpiar la zona con soluciones yodadas, se usa alcohol sin yodo para retirar todo el yodo y se hace una buena desinfección de la zona y se procede a la infiltración de la piel haciendo un abón con 1 centímetro, 2 centímetros de anestésico local para que no sienta el paciente la introducción de la aguja TOWI 18G. Entonces retiramos el fiador de la aguja y embolamos la jeringa de baja resistencia con suero o con aire, ¿no?, como había mencionado. Y luego introduces la aguja lentamente con presión sostenida sobre la jeringa hasta que sientas en tu dedo la pérdida de resistencia del émbolo. Esa es la señal de que te encuentras en el espacio epidural. Retiras la jeringa, haces aspiración negativa para ver que no venga ni líquido cefalorraquídeo ni sangre y procedes a la inyección del anestésico local. La dosis que hayas elegido para esa cirugía y para ese paciente, y luego se hace la colocación del catéter epidural. Retiras la aguja, dejas el catéter,
y a través del catéter que le vas a colocar un apósito y lo vas a proteger de que no se infecte, vas a administrar la segunda o la tercera dosis del anestésico local, ¿no? Acá miren, ya se ha hecho la asepsia de la zona, se han colocado los campos estériles, ha hecho el ahón de la región lumbar y está introduciendo la aguja con la jeringa a presión, ¿no? El dedo pulgar de la mano derecha trata de introducir el contenido de la jeringa, pero no puede hasta que llega al espacio epidural. Cuando llega al espacio epidural, la presión negativa del espacio va a succionar el contenido de la jeringa. En ese momento usted retira la jeringa y coloca otra jeringa con la dosis de anestésico local que usted ha calculado, o en su defecto coloca un catéter epidural. Miren, acá está pasando el catéter epidural, retira la aguja y deja el catéter en la zona para administrar la segunda o tercera dosis a través del catéter. La anestesia epidural, en ella se usan mayores volúmenes de anestésico local, que generalmente son 20 ml, 30 es demasiado, y se va a producir un bloqueo sensitivo motor que se va a caracterizar por un mayor periodo de latencia comparado con el de la anestesia subaracnoidea, que habíamos dicho que era inmediato y rápido. El bloqueo es menos predecible en altura, porque es isobárica el anestésico local, por lo tanto va a agarrar mayores niveles y mayor probabilidad de bloqueo diferencial. Este bloqueo diferencial se refiere al bloqueo motor del bloqueo sensitivo. En anestesia epidural generalmente el bloqueo sensitivo es como un 96% de bloqueo sensitivo en cuanto a potencia, a veces llega hasta 98%. Pero el bloqueo motor de las fibras motoras llega a ser un 60%. Por eso es que las pacientes, cuando se les coloca la anestesia epidural, mueven sus piernas, porque el bloqueo motor es en un 60%. No es total el motor, pero el sensitivo sí es prácticamente 100%. Ya las fibras sensitivas se toman en un 96 a 98% en anestesia epidural. Las motoras en un 60%. Y muchas veces las pacientes asocian en que muevo las piernas y voy a sentir dolor. No es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acompañamos la anestesia epidural con un poco de sedación, salvo que sea gestante. Cuando son gestantes, la sedación es mucho más como una decisión de doble filo, porque siempre el fármaco sedante va a pasar al feto y no queremos un feto deprimido desde el punto de vista respiratorio al nacer. Entonces, tenemos que tener mucho más paciencia con las pacientes gestantes para explicarles este bloqueo diferencial, ¿no? En cuanto a anestesia subaracnoidea, el bloqueo motor y el bloqueo sensitivo es al 100%. En anestesia subaracnoidea o raquidia, el paciente no puede mover las piernas ni las siente. Obviamente, esto es por el tiempo que dure el anestésico local, es reversible, ¿ya? Vuelvo a repetir, el bloqueo en anestesia subaracnoidea, tanto motor como sensitivo, es al 100%. Acá las diferencias entre los dos tipos de anestesia regional, peridural y raquidia, les invito a que lo revisen, ya lo hemos mencionado. Bien, creo que eso es en cuanto a la clase de anestesia regional. Si tuvieran preguntas, dudas, para pasar a la siguiente clase, que corresponde a relajantes musculares. ¿Hay alguna pregunta con respecto a anestesia regional? Doctora, las reparaciones que mencionó dentro de lo que era para ubicar los puntos de punción, son en la posición de cúbito lateral, ¿no? Con posición fetal.
Con las dos posiciones, doctora, tanto en decúbito lateral como en posición sentada, debemos de palpar las apófisis espinosas. Entre apófisis y apófisis espinosa está el espacio intervertebral. Es ahí donde tenemos que punzar, en el espacio intervertebral. Para eso se palpan, se sienten las apófisis espinosas con el pulpejo del dedo pulgar. Se identifican el espacio intervertebral. Gracias, doctora. Y se hace en posición decúbito lateral y en decúbito, en posición sentada, perdón, ¿no? De las dos formas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar entonces a la clase de relajantes musculares. Recuerden que anestesia es hipnosis, pérdida de conciencia, sueño profundo, es lo mismo que hipnosis, analgesia, ¿no? Y relajación muscular. Bien, ahora vamos entonces a revisar los fármacos relajantes musculares, ¿no? De acción central. Y ellos, pues, haciendo un poco de historia, existen desde el año 1500, miren, se identificó por primera vez cuando los conquistadores europeos venían a América y veían que durante sus luchas, batallas que tenían con los indígenas americanos, notaron que los indígenas americanos usaban unas flechas que mataban a los europeos, produciéndoles el apnea total, ¿no? Entonces ellos querían identificar qué era qué sustancia contenían esas flechas con las que mataban a los europeos. No fue hasta el año 1856 en que Claude Bernard, un médico fisiólogo francés, contribuyó a la ciencia descubriendo el curare, ¿no? Era curare lo que tenía las flechas de los nativos americanos durante las peleas de la conquista con las que mataban a los europeos, ¿no? Incluso Pietro Martire escribió relatos de exploraciones en Centro y Sudamérica, donde describía las muertes de los europeos por la acción de esta sustancia que tenían las flechas de las tribus indígenas. Pero no fue hasta el año 1856 en que Claude Bernard identifica el curare y empieza a analizar los efectos del curare a nivel de la placa motora neural, ¿no? ¿Qué efectos producía? En el año 1912, Arthur Lowen, cirujano alemán, usa curare por primera vez dentro de un acto anestésico, ¿no? Para una cirugía abdominal. Miren, por primera vez en el año 1912 se usa un relajante muscular. Antes, pobrecitos los cirujanos antiguos, ¿no? Recuerden que la anestesia se descubrió en el año 1846, pero esa era una anestesia con hipnosis, ¿no? Más no con relajación muscular ni analgesia. O sea, era pérdida de conciencia, pero no había analgesia ni relajación muscular. Entonces, el cirujano, para introducir la mano en la cavidad abdominal, tenía que pelear, luchar con el peristaltismo de las vísceras. Hasta el año 1912, en que Arthur Lowen por primera vez usa curare para relajar los músculos estriados y viscerales durante una cirugía abdominal. En el año 1942, Griffith y Johnson patentizan, son unos médicos canadienses que patentizan el curare
y abren un nuevo capítulo en la anestesia, el capítulo de la relajación muscular, ¿no? Y en el año 1900, ya otro médico, Jacob, habla de drogas anticolinesterásicas que revierten la acción del curare. El curare, a su vez, tiene unos derivados, como son la D-tubocurarina, el suxametonio, que van a tener el mismo efecto de la droga inicial, la droga madre, y van a tener pues estas acciones de impedir la transmisión del impulso nervioso también a través de los músculos voluntarios en la unión neuromuscular. Ellos van a actuar en la placa mioneural, ¿no? Afectando la transmisión del mediador químico conocido con el nombre de acetilcolina, que ustedes saben que se libera en las terminaciones nerviosas presinápticas, ¿no? Y posteriormente va a producir la despolarización en la región postsináptica y actúa a nivel de esta acetilcolina va a actuar a nivel de los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico, ¿no? Produciéndose la contracción muscular. Esto es lo que van a bloquear estas drogas, esta contracción muscular estriada y lisa. Habíamos dicho, esta es la terminación presináptica y la zona muscular postsináptica, y esta es la hendidura sináptica, ¿no? Entonces viene la despolarización y estas vesículas sinápticas van a drenar las moléculas de acetilcolina a la hendidura. La acetilcolina tiene receptores en la membrana muscular, receptores de acetilcolina, ¿no? Donde se van a fijar y van a producir la despolarización de la membrana muscular, introduciendo sodio y saliendo potasio hacia el espacio intersticial o hacia la hendidura sináptica. Y así se produce la contracción muscular y esto va a desencadenar toda la acción de otros iones, como es el calcio, para producir el desplazamiento de las fibras sarcoplásmicas y la miosina y la actina para producir la contracción muscular. Pero vamos a esta zona de la hendidura sináptica, que es donde se drena acetilcolina y se pone en contacto con el receptor. A su vez, acetilcolina, cuando excede en cantidad, se segrega acetilcolinesterasa para destruir acetilcolina en colina y acetato, ¿no? Bien, entonces estos fármacos van a actuar de dos maneras. Una, van a haber relajantes musculares despolarizantes que van a realizar la misma acción de la acetilcolina. Van a simular la acción de la acetilcolina en el receptor postsináptico. Entonces viene, en este caso, succinilcolina, que es un derivado también del curare, del suxametonio y de la D-tubocurarina. Se le coloca por vía endovenosa succinilcolina al paciente y la succinilcolina va a actuar igual que la acetilcolina, estimulando la contracción, el receptor primero y la contracción muscular, ¿ya? Por eso, cuando uno administra succinilcolina al paciente, se ve en el paciente que se producen fasciculaciones o contracciones pequeñas musculares, porque es la succinilcolina que está estimulando la contracción muscular, tanto del músculo estriado como del músculo liso también, ¿no? Entonces, pero como llega a actuar en succinilcolina al máximo de despolarización de la membrana, llega un momento en que se agota esa despolarización y se relaja la fibra. Por agotamiento se relaja la fibra y produce relajación muscular. Me estoy refiriendo a la succinilcolina, relajante muscular despolarizante, que tiene la misma función o realiza la misma función que la acetilcolina en el receptor postsináptico.
Por eso es que al paciente entonces se le ve que presenta fasciculaciones después de la administración de la succinilcolina, y luego de esa fase de fasciculaciones viene la fase de relajación. ¿Ya? El otro grupo de relajantes musculares son los relajantes musculares no despolarizantes. Al inyectarse relajantes musculares de tipo no despolarizante al paciente, las moléculas del relajante le van a ganar o competir con las moléculas de acetilcolina por el receptor nicotínico. Le ganan, ocupan el receptor nicotínico y a la acetilcolina no puede actuar. Entonces no se produce la despolarización. Entonces, dos grandes grupos de relajantes musculares: los despolarizantes y los no despolarizantes o competitivos. Compiten por el receptor nicotínico con la acetilcolina. Ahí están los dos: despolarizante, ¿no? O agonista parcial que semeja la acción de la acetilcolina. Ejemplo de despolarizante, succinilcolina. Ejemplo de no despolarizante o relajante muscular competitivo, compite por los receptores nicotínicos de acetilcolina. Tenemos dos grupos de familias, ¿ya? Los aminoesteroideos y las benzilquinolinas. Los aminoesteroideos tenemos al rocuronio y al becuronio. Y las benzilquinolinas tenemos al atracurium, al cisatracurium, como vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, los despolarizantes son agonistas, despolarizan membrana y abren canales iónicos, pero llega un momento en que llegan al tope de la despolarización y la membrana se relaja, ¿no? Se libera luego del receptor nicotínico y es hidrolizado en el plasma la molécula de succinilcolina. En el plasma y en el hígado por una enzima conocida con el nombre de colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa. Y este es un proceso rápido que dura minutos, entre 3 a 5 minutos, no más. Es un proceso muy rápido. Por lo tanto, succinilcolina es de duración ultra corta. Máximo 5 minutos su acción y luego desaparece y nuevamente el paciente empieza a recuperar su contracción muscular. Y lo que más nos interesa es la contracción del diafragma, ¿no? Que ayuda en el 80% del proceso de la respiración, ¿no? Los otros relajantes de tipo no despolarizante o competitivos por el receptor nicotínico con la acetilcolina, después de producir la relajación del músculo, se libera del receptor nicotínico, se redistribuye en el organismo y se excreta o se elimina por acción de otros medicamentos, ¿ya? Unos medicamentos que van a antagonizar el efecto del relajante muscular no despolarizante, y me estoy refiriendo a las drogas anticolinesterásicas o drogas inhibidoras de la colinesterasa, ¿no? Que va a la acetilcolinesterasa, ¿qué hacía? Recuerden, convertía la acetilcolina en colina y acetato para eliminarlo, ¿no? Las drogas anticolinesterásicas van a hacer que haya mayor cantidad de acetilcolina en la hendidura plasmática y el paciente recupere su contracción muscular porque va a haber mayor número de moléculas de acetilcolina con respecto al relajante muscular no despolarizante. Entonces, estos relajantes musculares no despolarizantes van a tener sus antagonistas, que son las drogas
anticolinestérasicas o inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Que van a aumentar la cantidad de acetilcolina y van a competir por el receptor con los relajantes musculares no despolarizantes, haciendo que el paciente recupere su contracción muscular. Entonces le decía, los despolarizantes son, su ejemplo, succinilcolina, miren, demora en actuar 1 minuto, ¿no? A veces hasta 30 segundos y ya está actuando succinilcolina. Su duración va a ser menor a esto es teórico, en la práctica 5 minutos, y es un relajante según su tiempo de acción, es otra clasificación según tiempo de acción. La succinilcolina va a ser un relajante despolarizante de acción ultra corta, porque dura poco tiempo. Luego tenemos los relajantes no despolarizantes o competitivos, que pueden ser lisoquinolinas y aminoesteroideos, ¿no? La galamina ya no se usa, es un relajante muscular muy dañino, ¿no? Muy antiguo también. Tenemos entonces que considerar dentro de no despolarizantes o competitivos bencilquinolina y aminoesteroides. Dentro de las bencilquinolinas tenemos al atracurium, al cisatracurium y al mivatracurium, los más usados. En Perú tenemos atracurium y cisatracurium. Tienen periodo de latencia de 2 a 3 minutos, generalmente 2 minutos, ¿no? 3 minutos. Y de las bencilquinolinas, el que tiene un inicio de acción muy corto, actúa más rápido, es el mivacurium, pero en Perú no existe. Y tiene un tiempo de duración entre 30 a 40 minutos. Entonces le llamamos de acción intermedia, ¿ya? Por su tiempo de duración. Y los aminoesteroideos tenemos al becuronio, el rocuronio y el pancuronio, que tienen inicios de acción un poco más prolongados, salvo rocuronio, que fue creado últimamente para reemplazar la rapidez de la succinilcolina. Y miren su inicio de acción en 1 a 2 minutos, su duración 30 a 40 minutos, igual que becuronio. Pancuronio dura 1 hora, hora y media. Y becuronio y rocuronio son considerados por su tiempo de acción como relajantes musculares intermedios, ¿no? Y pancuronio es el aminoesteroideo de acción prolongada, porque dura más de 1 hora. Estos relajantes musculares van a tener su metabolismo y su excreción renal y hepática. Y de acuerdo a eso, el anestesiólogo, como conoce el metabolismo y la eliminación de cada una de estas drogas, indicarla en determinado paciente, ¿no? Por ejemplo, dentro de los aminoesteroideos, ya habíamos hablado del periodo de latencia y de la duración. Acá un poco exagerado, 1 hora. En Perú el rocuronio dura máximo 30, 40 minutos, no más, 30 diría yo. Recuerden que en nuestro país no hay control de fármacos, ¿no? La Digemit no sé qué hace, pero a los anestesiólogos nos llegan muchos fármacos que hasta ni registro sanitario tienen, ¿no? Y hay que considerar que las personas que acuden a los hospitales muchas veces tienen desconocimiento de todo esto y ellos buscan la economía, ¿no? Y compran cualquier marca y generalmente traen marcas pues que duran menos que lo que deberían durar, ¿no? Y generalmente el rocuronio que llega, o esmerón, que es un nombre comercial, a nuestras manos dura 30 minutos, no dura más. Rocuronio es eliminado por vía renal en menos del 40%, ¿no? No tiene metabolismo, se autoelimina por enzimas esterasas en el plasma, se elimina por vía renal en un 40% y por vía hepática en un 60%, ¿no? Igual que becuronio, pero sí el metabolismo, el becuronio es en un 30-40% en el hígado. Pancuronio igual se metaboliza en hígado,
y la eliminación es eminentemente renal. Recuerden, este es el relajante muscular no despolarizante de acción más prolongada, dura como 1 hora o más, y la eliminación renal es predominante más que la hepática, ¿no? En cuanto a las bencilquinolinas, estoy refiriéndome a tracurium y cisatracurium, que sí existen en este país, se autoeliminan en plasma, se autometabolizan en plasma por reacción de Hoffman, que es una reacción química que se produce en el plasma y que trata o elimina tanto cisatracurium como atracurium, ¿no? El predecesor es atracurium y luego de unos años se creó cisatracurium con la finalidad de crear un fármaco que tenga menos efectos adversos que atracurium, y sí se logró, ¿no? Pero tiene un tiempo de duración más prolongado. Cisatracurium dura 1 hora y atracurium debe estar durando 45 minutos. Miren, la bondad del cisatracurium, no necesitamos hígado, no necesitamos riñón para eliminarlo. Se elimina solo por hidrólisis éster en el plasma, ¿no? Y por eliminación de Hoffman, que es una reacción bioquímica o química que sucede en el plasma y se elimina solo. Igual que atracurium, pero atracurium sí necesita riñón indemne para poder eliminarse en un 40%. Entonces, acá este cuadro es importante porque nos indica el metabolismo y la eliminación de todas estas drogas, y como vuelvo a repetir, según esto, elegir para determinado paciente, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene nefrotoxicidad o hepatotoxicidad, tiene compromiso hepático, compromiso renal, excelente sería indicar cisatracurium, dependiendo también del tipo de cirugía que se vaya a realizar en el paciente, ¿no? Si es una cirugía corta, obviamente tendré que echar mano a un rocuronio. Sería ideal tener mivacurium en el comercio, pero en Perú no existe, existe sí en otros países, en Estados Unidos, en países como Chile, Brasil, existe mivacurium, ¿no? Además, hablar de succinilcolina, que ya habíamos dicho que es un relajante muscular despolarizante de acción corta, ultracorta, periodo de latencia corto, se elimina por colinesterasa plasmática, también no necesita hígado y tampoco necesita riñón para eliminarse, ¿no? El problema de la succinilcolina lo vamos a ver más adelante. Las indicaciones en general de estas drogas es producir pues relajación muscular, que es uno de los pilares de la anestesia general, ¿no? Que nos va a permitir no solamente facilitar la cirugía, la labor del médico cirujano, sino también la intubación orotraqueal, que ustedes ya han recibido su práctica y han visto que la colocación de un tubo en la tráquea necesita de todas maneras inconsciencia, analgesia y relajación muscular para poder realizar ese procedimiento, ¿no? Y luego esa relajación muscular, mantenerla en el tiempo para que si es que el paciente va a necesitar apoyo de ventilación mecánica, continuar con la relajación muscular y que no pelee contra la ventilación del aparato, ¿no? Igualmente se usa en algunos procedimientos ortopédicos, en el caso de problemas médicos como el tétanos, las convulsiones tóxicas, el estatus epiléptico, en cuyos casos se va a proceder también a la intubación orotraqueal, ¿no? En el tétanos, en las convulsiones tóxicas, en la epilepsia, etcétera, y necesitamos relajación muscular. Pero generalmente es cuando el cirujano va a proceder a la cirugía y necesita pues la relajación de las vísceras suficiente como para poder realizar su procedimiento quirúrgico, ¿no? Este mecanismo de relajación muscular va a empezar con los músculos pequeños.
Entonces van a empezar a relajarse los músculos de la cara, los oculomotores, los faciales, los fonatorios, no va a poder hablar, ¿no? Recuerden que cuando se administra estos fármacos, ya el paciente primero fue analgesiado profundamente y se le administró las drogas hipnóticas, o sea, está inconsciente. Al final es que se administran estos relajantes musculares, ¿ya? En secuencia es al final. Cuando se induce la anestesia, primero se administra analgesia profunda, intensa, ¿ya? Generalmente con opioides. Y después viene la hipnosis, la pérdida de la conciencia. Después de la analgesia profunda viene la pérdida de la conciencia y al final la colocación del relajante muscular cuando ya vamos a realizar la intubación orotraqueal. Entonces, el paciente no va a estar consciente de la pérdida del movimiento de sus músculos, ¿no? Sería terrible. Entonces, primero se pone inconsciente al paciente y luego al final se coloca el relajante muscular. Estas drogas van a empezar entonces por las parálisis de los músculos pequeños, ¿no? De contracción rápida, como son los músculos oculares, faciales, fonatorios, cervicales, para luego ir comprometiendo músculos del tronco, el diafragma, los músculos de las extremidades, ¿no? Cuando ya se paralizan los nervios intercostales y el diafragma, el paciente entra en apnea total, ¿no? Y nosotros, los anestesiólogos, tenemos que asistir la ventilación, ¿no? La ventilación y la oxigenación del paciente se pone en las manos del anestesiólogo hasta realizar la intubación orotraqueal y luego la conexión del tubo al ventilador mecánico que se encuentra en la máquina de anestesia y que se va a encargar de dar la ventilación mecánica o oxigenación del paciente durante el tiempo que dure la cirugía. Siempre monitorizado, vigilado por el anestesiólogo. Cuando acaba la cirugía y se revierte el efecto de estas drogas, igualmente la de las relajantes musculares, la recuperación de los músculos va a ser en sentido contrario. ¿Quién se va a recuperar primero? Los músculos respiratorios, los intercostales, el diafragma, van a empezar a contraerse, los músculos de las extremidades, del tronco, y al final los músculos faciales y los oculares. También existen características para un fármaco bloqueador neuromuscular ideal, ¿no? Es aquel que dura poco tiempo, que da gran estabilidad hemodinámica, que no libera histamina, ¿no? Porque la gran mayoría de relajantes musculares liberan histamina, unos más que otros. Que tenga un mínimo metabolismo hepático e independiente de la función renal y hepática, mínima unión a proteínas, escasas interacciones medicamentosas. Sin embargo, el relajante muscular siempre interactúa con otras drogas, sobre todo con los anestésicos locales, con los antibióticos y con las drogas que puedan coadyuvar la anestesia. Que sea un relajante muscular de recuperación predecible, o sea, sé que dura 30 minutos y de ahí ya va a empezar a recuperar el paciente. Que tenga bajo costo, que sea de fácil almacenaje, porque hay algunos que necesitan refrigeración, y que tenga una mínima variabilidad interindividual en los pacientes, ¿no? Como toda droga, tienen efectos colaterales, efectos adversos, que no debemos comprometer en los pacientes, sobre todo que tienen antecedentes de broncoespasmo, ¿no? O antecedentes de arritmias, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la succinilcolina, que provoca gran liberación de histamina, igualmente el atracurium y el mivacurium, ¿no? Por lo tanto, pacientes que tienen antecedentes de alergias, hay que tener mucho cuidado del uso de estos relajantes musculares. Los efectos muscarínicos de succinilcolina, de rocuronio, de pancuronio son importantes, ¿no? Taquicardias, etcétera, arritmias, estímulos de reflejos ganglionares, sobre todo succinilcolina, reflejos vagales,
y los efectos simpático-miméticos del pancuronio, más no de las otras drogas, ¿no? Hay que tener en cuenta esos efectos adversos, sobre todo en la subfinicolina, que de los relajantes musculares despolarizantes es, como les dije, la que presenta fasciculaciones o contracciones al inicio de la administración de la droga. Como consecuencia de estas contracciones pequeñas, fasciculaciones constantes que produce la succinilcolina, el paciente puede quejarse en el posoperatorio de mialgias, le duelen los músculos, y estas fasciculaciones obviamente también causan destrucción muscular, lo que puede llevar a una liberación de potasio hacia el plasma, y está contraindicado usar succinilcolina por este efecto en los pacientes nefrópatas y sobre todo en los quemados que vienen con cifras elevadas de potasio, y que al administrarle succinilcolina puede causar hasta un paro por gran liberación de potasio en el plasma, ¿no? La succinilcolina, a su vez, aumenta la presión intragástrica, aumenta la presión intracraneana y también la presión intraocular. Por lo tanto, no se debe usar en cirugía oftalmológica, no en cirugía, en neurocirugía, ¿no? Tal vez en cirugía abdominal, pero en aquel paciente que no haya ingerido alimentos, porque entonces voy a poder provocar una regurgitación y con el peligro de aspiración pulmonar si es que el paciente todavía no está intubado. Estimula el receptor nicotínico ganglionar, viéndose que hay taquicardia e hipertensión, ¿no? Puede provocar arritmias, taquicardia, hipertensión, por la rotura de las fibras musculares, por las grandes fasciculaciones que produce, puede haber mioglobinuria y puede haber presencia de hipertermia maligna, que creo que hablamos ya en la clase anterior, en la clase de anestesia inhalatoria, les hablé de la hipertermia maligna. Recuerden que es una entidad que trae un gen hereditario y que puede ser desencadenado actualmente por muchos fármacos anestésicos. Principalmente de estos fármacos anestésicos, el relajante muscular está más asociado a hipertermia maligna. Por lo tanto, en la visita preanestésica hay que tener presente eso, ¿no? Preguntar siempre por los antecedentes familiares de pacientes que han sido sometidos a cirugías y han perdido la vida en la sala de operaciones, ¿no? Otros efectos adversos ya no de la succinilcolina, sino de los bloqueadores neuromusculares competitivos, puede ser la hipotensión, la vasodilatación, la taquicardia, ¿no? Por ejemplo, atracurium y cisatracurium y el becuronio, ellos no poseen efectos cardiovasculares directos, ¿no? En cambio, el rocuronio sí tiene todavía un efecto vagolítico, ¿no? O sea, puede producir taquicardia. En cambio, cisatracurium no, atracurium, sobre todo por la gran liberación de histamina, puede producir vasodilatación, hipotensión y taquicardia. La reversión, el antagonista de estas drogas de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, tienen su antagonista, es la neostigmina. Cuando me refería a las drogas anticolinesterásicas, la droga es la neostigmina. La neostigmina es una droga anticolinesterásica que va a aumentar las moléculas de acetilcolina en la hendidura, sináptica, ¿no? Y se usa en dosis de 1 a 3 miligramos, generalmente 1 miligramo, aunado a 0.5 miligramos de atropina, ¿no? Si usted usa por cada miligramo de neostigmina, 0.5 miligramos de atropina. Si usted usa 2 miligramos de de neostigmina, tendrá que usar 1 miligramo de atropina. Para contrarrestar los efectos
de la neostigmina, ¿no? La neostigmina produce taquicardia, puede producir bradicardia, entonces hay que aunarle atropina para contrarrestar esos efectos. Recuerde que la neostigmina es entonces el antagonista de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Unión competitiva, acetilcolinesterasa, complejo inactivo, hace un complejo inactivo que va a inhibir la hidrólisis de la acetilcolina, ¿no? Y aumentando la concentración de las moléculas de la acetilcolina en la hendidura sináptica, y así desplazando al bloqueador neuromuscular no despolarizante. Siempre se usa aunado a medio miligramo. Cada miligramo de neostigmina se une a medio miligramo de atropina. Y el inicio de ese efecto es en 3 minutos. La neostigmina, como les decía, tiene efectos a nivel cardiovascular, ¿no? Generalmente puede provocar taquicardia, puede provocar bradicardias intensas que pueden llevar hasta el paro cardíaco. Por eso es que se usa unido a ampolla de atropina. Entonces, con la finalidad de mejorar estos efectos adversos de la neostigmina, la ciencia ha creado otro antagonista de estas drogas, bloqueadores neuromusculares no despolarizantes o competitivos, y se ha creado hace 2 años aproximadamente el Sugamadex, su nombre comercial Bridium, para revertir el efecto, ojo, solo de los bloqueadores no despolarizantes de tipo aminoesteroideos. Estamos hablando de rocuronio, de becuronio y de pancuronio. Como pancuronio no existe en el Perú, entonces estamos hablando de becuronio, que sí existe, y de rocuronio, ¿no? Antagonista de rocuronio y de becuronio, la ciclodestrina, nombre comercial Bridium, conocida como Sugamadex. Viene en ampollas de 12 ml y trae 100 miligramos por mililitro. Este frasquito de 12 ml cuesta 500 soles, ¿ya? Entonces, esto es bastante caro para nuestros pacientes. A ellos, entonces, nosotros preferimos tratar de que estas drogas, que son más inocuas que otras, ¿no? Como neostigmina, tratar de ingresar estos fármacos al CIS para que el paciente sea cubierto por el CIS en cuanto a la economía para adquirir Bridium, ¿no? La ciclodestrina, que ¿cómo va a actuar? Es una ciclodestrina que va a encapsular las moléculas del relajante muscular aminoesteroideo en la hendidura, ¿no? Evitando su conexión con el receptor nicotínico, y entonces evitando el bloqueo de la despolarización muscular. Viene en frascos de 100 miligramos por ml y la dosis es de 4 miligramos por kilo de peso. Y tenemos su inicio de acción 1.5 a 3 minutos, ¿no? Es más rápido que la neostigmina y no tiene sobre todo los efectos de tipo cardiovascular y de tipo vagal que produce la neostigmina, ¿no? No se le ve al paciente insalivando abundantemente como pasa con la neostigmina, ¿no? Y no vamos a tener esas alteraciones cardiovasculares en el paciente, esos cambios de tipo arritmias, bradicardias, taquicardias en el paciente después de la administración de neostigmina. Bien, eso es en cuanto entonces a relajantes musculares. Espero que hayan conocido más de relajantes musculares en esta clase. Y si tienen preguntas, estoy atenta a resolver sus dudas.